Tiene, ahí sí. Hermanos, les saludo en el amor del Señor a todos. Primeramente vamos a pedir al Señor la dirección y vamos a dar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana, Señor, que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por los alimentos, Señor, por la salud, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que están acá presentes, Señor. También los que no pueden conectarse, bendito Padre, usted esté con ellos, Señor. Ayúdelos cada día, Señor Jesús. También le pido, Señor, que ellos puedan tener una oportunidad de poder aprender para poder conectarse, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, porque esta semana ha sido de bendiciones para cada familia, Señor. Ayúdeles, Señor. Y también, Padre amado, le dé la fuerza, Padre amado, por lo que estamos pasando por esta pandemia, Señor. Gracias, Señor Jesús, también le doy porque nada falta en las casas y en los hogares, Señor, de nuestros hermanos, Señor Jesús, porque usted nos ha bendecido, Señor Jesús. Usted nos ha tomado de su mano, Señor, y nos guía cada día, Señor. Le pido, Señor, que usted se quede aquí en este culto de adoración, Señor, de principio a fin, Señor, en las alabanzas, Padre bendito, en las peticiones, las gratitudes, y también, Padre amado, en la predicación, Señor, que es fundamental, Señor, para nuestras vidas, Señor, porque es como un perfume grato, Señor, y como miel a nuestro paladar, Señor bendito, Señor. Gracias, Padre amado. Quédese con nosotros, Señor, porque, Señor, usted es un Dios de amor y un Dios de misericordia. Gracias, bendito Señor. En el nombre de su Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, vamos ahora a pedirle a nuestro pastor que salude a la congregación y a todos los hermanos en general. Gracias, mi hermana Elsa. Hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno. Es un gusto poder verle, un gusto poder, ¿no es cierto?, por último leer sus nombres en su medida, ¿no es cierto?, que vayamos escuchando, ¿no es cierto?, un gusto también poder escucharles y poder celebrar juntos este culto de adoración al Señor. Así que les doy la bienvenida, ¿no es cierto? Bueno, primeramente a los que son de la misma iglesia, ¿no es cierto?, de la Iglesia Bautista de Benecer, pero los que también son de otras iglesias que están participando con nosotros, ¿no es cierto?, ya sea hermanos, bueno, parte de mi familia, ¿no es cierto?, hermanos que son de otras ciudades, hermanos también que son incluso de la primera, que están con nosotros, y a los diferentes hermanos les doy a cada uno la bienvenida, y esperamos y espero, ¿no es cierto?, que podamos sentirnos acogidos, sentirnos en comunión para adorar al Señor juntos en esta tarde. Bueno, en esta tarde me trasladé a cuando estábamos presenciales, en esta mañana, hermanos. Así que el Señor les bendiga, y aprovechando este tiempo, hermanos, quiero también dar un aviso, ¿no es cierto? Como sabemos bien, ahora tenemos una cuenta pagada de Zoom, ¿no es cierto? Y no se están finalizando las reuniones cada 40 minutos. El hecho de que, ¿no es cierto?, nos conectáramos justamente a las 11 era porque si me conectaba antes perdíamos tiempo, ¿no es cierto?, de esos 40 minutos. Pero como ahora, ¿no es cierto?, tenemos ese tiempo más extendido, lo que vamos a hacer, como lo hacíamos en la iglesia, yo voy a conectar un poquito antes, unos minutos antes la reunión, para que ustedes estén llegando antes a la reunión y, ¿no es cierto?, poder en lo posible comenzar a las 11, ¿no es cierto?, porque cuando nosotros estábamos en la iglesia comenzábamos a la hora que habíamos dicho que era la reunión. Entonces, la idea, ¿no es cierto?, que vayamos, ¿no es cierto?, esforzándonos en ese sentido, guardando el tiempo necesario, y, ¿no es cierto?, claramente si alguien tiene alguna necesidad, alguna situación, se entiende que no se pueda estar o llegue más tarde, pero, ¿no es cierto?, en lo posible, ¿no es cierto?, entregar este tiempo al Señor, y así disfrutar juntos, no de una parte del culto, ¿no es cierto? No llegar solo a la alabanza, o no llegar solo a la predicación, o no llegar solo a alguna parte, a ciertas partes, sino que el culto al Señor es un todo, porque es un culto de adoración. Entonces, todo lo que hagamos dentro de este culto es para adorar al Señor. Así que no nos perdamos de esta tremenda bendición y privilegio
que el Señor nos ha dado, y así con todas las actividades de la iglesia. Así que eso era antes de finalizar mis saludos, y mi hermano, que el Señor los bendiga y disfrutemos de este culto de adoración. Hermana Elsa. Ya, pastor. Muchas gracias, pastor. Ahora vamos a estar en orden y vamos a cada hermano que necesite alguna petición o gratitud, le va a levantar la manita y el pastor va a ir indicando, porque aquí yo no los veo a todos. Mi hermano Raúl tiene la mano levantada, y después mi hermana Julián y mi hermana... se me fue, mi hermana Sofía. Les saludo en el amor del Señor, queridos hermanos, en esta mañana. Quisiera pedir por la salud de mi madre, que está muy complicada. Ella vive en Antofagasta. Ella se encuentra con un cáncer, y ese cáncer le está produciendo mucho dolor en el estómago. Pero el Señor es poderoso para hacer su voluntad, pero también rogarle que Él atenúe o quite los dolores, y ella pueda a lo menos dormir, y pueda en el transcurso del día hacer sus cosas sin dolor. Así que les ruego que oremos para que ella tenga una mejor salud. Mi hermano Julián. Hermano, buenos días. Les saludo en el amor del Señor. Quería pedirle por mi hermano Juan, que él está enfermito, tiene una quebradura en su cadera donde él se cayó, y pedirle oración por él para que él pueda restaurarse, el Señor pueda tocarlo con sus manos santas y él pueda salir adelante. Y también que el Señor pueda hacerle entender a él que solo Él es el Rey de Reyes, que solo el Señor puede hacer una obra gigante en él. Eso, hermano. Amén. Mi hermana Sofía. Buenos días, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Quiero dar gracias a Dios primeramente porque me permite agradecerle, ver un nuevo día, poderles ver, y agradecer a Dios porque nos ha conservado con salud, con bienestar, no nos ha faltado nada, y agradecerle a Dios porque le da un año más de vida a la Chiara. Estaba de cumpleaños el viernes y pudimos ir, lo que sea, un ratito a la playa con Natalia, con sus hijos que vinieron de Santiago, y pudimos compartir un ratito con ellos también. Quiero darle muchas gracias a Dios porque ha permitido de que podamos juntarnos, que podamos estar unidos un rato, y agradecerle siempre a Él porque no nos falta nada, siempre está con nosotros, y agradecerle también porque Ezequiel consiguió trabajo, temporal también, pero gracias a Dios consiguió trabajo, y también pedirle una oración porque el trabajo es de noche, yo lo preocupada toda la noche, pero Dios es bueno con nosotros, siempre nos está guardando, nos está cuidando, siempre sujetando, cogiéndonos de la mano siempre. Y agradezco porque mis hijos ya empezaron al colegio, empezamos el año, y siempre agradeciendo a Dios y pidiéndole a Él que este año sea un poco mejor, aunque estamos con esta pandemia tan terrible, que ahora visto que hay otras cepas y todo eso, entonces, pero estamos guardados por Dios. Y agradeciéndole a Dios de que todas las cosas yo creo que son para bien, porque cada cosa que a nosotros nos ha pasado, hemos pasado por dificultades y todo, pero siempre Dios ha estado ahí. Siempre Dios está ahí para sacarnos adelante, para decirnos nosotros, Dios, hijo, estoy contigo. Y muchas veces nosotros somos los ingratos que no estamos, nos separamos un poco de Dios, pero Dios siempre está con nosotros. Entonces yo quiero agradecer a Dios por todo lo bueno que Él ha sido con nosotros, y porque siempre está con nosotros, y
y rogarles por una oración para mi familia en el Perú, porque no sé nada de ellos tampoco, no. Mi cuñada me cortó totalmente comunicación por mi hermano, tampoco puedo saber nada de él, pero yo sé que la oración que es poderosa y aunque no lo sepa de él, yo sé que Dios lo está guardando. Hermano, muchas gracias, que Dios les bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguna mano levantada? Mi hermana Lucy. Tiene que conectar el audio. No, todavía no, mi hermana. Yo solo veo que mueve usted la boquita. Ahí sí. ¿Ahí? Sí. Ya. Bueno, los saludo en el nombre del Señor. También le agradezco al Señor por tenernos a nosotros hasta este momento, nos ha tenido bien como familia. Y les quiero pedir que siempre se ha estado haciendo en la iglesia, mis hermanas también, por mi cuñado, y por mi hermana, porque mi hermana es que está muy angustiada, no está muy bien ella. Entonces les pido por ella, porque ella es el pilar de mi cuñado. Entonces por eso que ahora ella es como, es como que no quiere llegar a donde ella estuvo en ese departamento, porque ella pasó todo el proceso de él sola. Entonces ella vio todo lo de él sola. Entonces yo le hablo y le digo que ella tiene que confiar en Dios, porque el Señor es muy grande. Entonces confía en Él, no te decaiga, tú tienes que estar bien, el ánimo tuyo tiene que estar bien. Entonces dice, pero es que nadie sabe lo que yo pasé. Sí, te entiendo, que nadie sabe lo que tú pasaste, pero es un proceso que hay que pasarlo sí o sí. Entonces tú tienes que estar bien. Les pido yo por ella, porque ella está preocupada, está muy angustiada, porque le ve acá abajo acá en la garganta, le ve hinchado. Entonces es como un temor que ella tiene llegar allá. Entonces por eso yo les pido la oración por ella, y les pido por mi cuñado, que ya le toca su control, que el Señor lo tenga bien. Es lo que yo les pido por este momento. Gracias, mi hermana. ¿Hay alguien más? ¿Alguna otra manito levantada? Mi hermana Eva. Tiene que conectar el audio. Amados hermanos, les saludo en el nombre del Señor y quiero pedir una oración. Yo sé que todas las oraciones que pedimos son especiales porque hay una necesidad, pero yo en esta hora quiero poner a mi hermana Martina en oración. Hermano, todas las oraciones que te tengan durante el día, pongan a mi hermana, ya mucho tiempo que ella está permite, y los resultados de su biopsia no son buenos, entonces tal vez tenga otra operación, pero yo le pido a mi Dios poderoso y eterno que tenga misericordia de ella y que haga su voluntad. Así que yo les pido que redoblen sus oraciones por ella. Y si alguien, aunque sea una vez al mes, un día, hermano, pasando, puedan visitarle, porque necesitan mucho del Señor, mi hermana. Que el Señor les bendiga. ¿Alguien más? Mi hermana Elsa, parece que esas son todas las peticiones. Ya, pastor. Ahora, ¿usted puede orar por todas las peticiones? ¿Sí? Y la gratitud. Vamos a ver. Padre Santo, estamos aquí delante de su presencia para darle gracias, Señor, porque primeramente podemos reconocer su amor, su misericordia, su bondad.
Reconocemos, Padre mío, que somos pecadores, que no le merecemos, bendito Dios, que en cualquier momento, Señor, podemos defraudarle, con falta de fe, Señor, con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, Señor. Pero reconocemos que usted es un Dios misericordioso y un Dios bondadoso, que no nos deja, que no nos abandona, que está presente, bendito Dios, y que se revela a nuestras vidas a través, Señor, de la obra, Señor, de su Espíritu, Señor, a través de su poder y su bondad, de su tremendo amor, Padre. Le doy gracias por eso, Señor, porque frente a cada una de las peticiones nombradas, cada una de los hermanos, Señor, y hermanas que han expresado, Señor, petición, lo han hecho, Señor, reconociendo, sabiendo y entendiendo que usted es un Dios que responde, un Dios que hace la obra, un Dios que es verdadero. Padre, por las personas, Señor, hermanos, Señor, parientes, familiares, Señor, diferentes personas que están enfermos, Señor, le pedimos, Señor, sanidad, Padre, libertad de su parte. Le pedimos, Señor, que usted tenga misericordia, Señor. Bendiga a nuestra hermana Martina, bendiga a mi abuela, Señor, Grimaldina, Señor. Bendiga, Señor, a los familiares, Señor, de mi hermana Luz, de mi hermana Erika, Señor. Bendiga, Padre Santo, las necesidades que hay en cada uno de los hermanos, Señor. De que la petición de mi hermano Julián, Señor, pero también agradecer, Padre mío, por ejemplo, por Kiara, Padre, porque dentro de las dificultades también hay gratitud, Señor, y hay bendición. Usted, Dios, es un Dios que hace todas las cosas, Señor. Padre Santo, su misma palabra, Señor, dice, y quiero expresarla, bendito Dios, cuando su palabra, bendito Dios, nos decía, Padre Santo, que Padre Santo, que en el día del bien, Señor, gozo del bien, goza del bien, dice la palabra, y en el día de la adversidad, considera, hizo tanto lo uno como lo otro, Dios. Usted, Padre mío, ha hecho lo bueno, Señor, los días buenos como los días malos, Padre Santo. Y en Eclesiastés, Señor, nos muestra, Señor, como la sabiduría, Señor, de Salomón, nos muestra que usted es un Dios que ha hecho todas las cosas, Señor, y que está presente, Padre mío, y le damos gracias porque usted es bueno, que usted es misericordioso. Su palabra, su misma palabra dice, Señor, que todas las cosas nos ayudan a bien, Señor, a quienes esperamos en usted, a quienes le amamos a usted y usted ha escogido, Padre. En el nombre de Jesús, bendito Dios, le pido que usted toque nuestros corazones, nos fortalezca, nos ayude, Señor, y gracias, Señor, porque nos permite como iglesia tener el corazón de interceder por los demás, interceder por los que amamos, Padre mío, y poder, Señor, también entregar todas nuestras necesidades a usted. Gracias, bendito Dios, usted sea glorificado, exaltado y bendecido. Y todo, Señor, enfermedad, necesidad, problema, decisión, situación, le entregamos en sus manos, porque usted es perfecto y hace todas las cosas perfectas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastor. Ahora vamos a ir al momento de alabanza y le voy a pedir a nuestro hermano Juan Carlos que él sea dirigiendo. Hermanos, buenos días, les saludo en el amor del Señor y vamos a alabar en esta mañana juntos con unas alabanzas que yo sé que todos ustedes conocen. Que el Señor sea glorificado a través de la alabanza y nuestra gratitud también llegue a su trono de gracia. Amén. Amén. Ladrón en la noche, como ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre, como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. Esto lo dice la Biblia no puede mentir, que su venida será como ladrón en la noche, que su venida será como ladrón en la noche. Estará tú velando como las 10 vírgenes, estarás tú velando como las 10 vírgenes
que a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Que a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Una cosa yo sé, ¿quién está claro? Que yo era ciego, ciego, ciego y ahora veo. Una cosa yo sé, ¿quién está claro? Que yo era ciego, ciego, ciego y ahora veo. El peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no quiera ver. El peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no quiera ver. En un principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En un principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por estas calles yo quiero caminar, calles de oro, mar de cristal. Por estas calles yo quiero caminar, calles de oro, mar de cristal. Se siente el sol, se siente el sol, se siente el son de la trompeta final. Se siente el sol, se siente el sol, se siente el son de la trompeta final. Yo sé que Cristo pronto vendrá y a su pueblo lo llevará. Yo sé que Cristo pronto vendrá. Cuando suene la trompeta final, yo sé que Cristo pronto vendrá y a su pueblo lo llevará. Yo sé que Cristo pronto vendrá. Cuando suene la trompeta final. Amén. Damos gracias al Señor por esa alabanza. También vamos a cantar otra alabanza que yo sé que todos ustedes se saben, ¿ya? Y si alguno está acompañado, va a tener que hacer las señas. ¿Se acuerdan del coro? Yo tengo un amigo que me ama, tú tienes un amigo que me ama y tenemos un amigo que nos ama. Amén. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama. Tú tienes un amigo que te ama, tu nombre es Jesús. Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama. Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús. Jesús me libera.
tu corazón. Yo le di mi corazón, mi corazón, mi corazón. Yo le di mi corazón, dáselo tú también. Él vendrá muy pronto, sí, muy pronto, sí, muy pronto, sí. Él vendrá muy pronto, sí, andate tú con él. Vamos a alabar a Jehová con panderos y arpas. Vamos a alabar a Jehová con panderos y arpas. En la tierra se canta y en el cielo se oye. En la tierra se canta y en el cielo se oye. Así, así, así se alaba Dios. Así, así, así se alaba Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba Dios. Me siento feliz, mi Cristo está en mí, me llena de amor. Me siento feliz, mi Cristo está en mí, me llena de amor. Canto, 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 porque me siento feliz. Canto, 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 porque me siento feliz. Me siento feliz, mi Cristo está en mí, me llena de amor. Me siento feliz, mi Cristo está en mí, me llena de amor. El camino, la verdad y la vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Me siento feliz, me siento feliz, me llena de amor. Me siento feliz, Cristo está aquí, me llena de amor. Cristo es la respuesta que necesita tu vida. Cristo es la respuesta que necesita tu vida. Me siento feliz, Cristo está aquí, me llena de amor. Me siento feliz, Cristo está aquí, me llena de amor. ¡Hey! Amén. Damos gracias, hermanas, por la alabanza en este día. Hermana Elsa. Amén. Ahí sí. Sí. Amén. Gracias, hermano Juan Carlos. Hermano, me faltaba preguntarle a algún hermano si tiene alguna alabanza o para cantarle al Señor en esta mañana. Si alguien está con ganas de cantarle al Señor. No sé, pastor, ¿se ve alguien plantando la manito? No se ve nadie. Ah, ya. Ya, pastor, entonces vamos a orar al Señor por la prédica de esta mañana. Y yo le voy a pedir a nuestro hermano Hernán Sánchez que sea orando por esta palabra que vamos a recibir esta mañana. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Padre, porque podemos estar delante de tu divina presencia. Gracias, Señor, porque podemos verlo, Señor, a través de este sistema, a todos nuestros hermanos. Te pedimos, Señor, que usted bendiga, Señor, a cada uno de nosotros. Se ha orado por las peticiones, también, Señor, alguna gratitud. Sea usted, Señor, respondiendo conforme a su voluntad. Padre Celestial, bendice tu palabra en nuestra vida.
Bendice, Señor, al pastor, dale la unción de tu Espíritu Santo, para que tu palabra, Señor, expuesta por él, Señor, eche raíces profundas en nuestra vida. Padre Celestial, bendice al pastor, bendice a cada uno de nosotros que estamos conectados, Señor, dar un corazón receptivo, Señor, y estemos atentos a escuchar tu palabra. Gracias por todo, Señor. Te pedimos que usted, Señor, cada día nos ayude para poner tu palabra por obra en nuestra vida. Gracias, Señor. Bendice tu palabra en nuestra vida, en el nombre de tu Hijo muy amado Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Dios le bendiga, pastor. Gracias, mi hermano Hernán, gracias, mi hermana Elsa. Vamos a comenzar. Quiero decir que es un gusto poder, como dije, estar con ustedes. Les saludo en el amor del Señor a los que no he saludado, a los que tal vez no estaban cuando ¿no es cierto?, estábamos dando la bienvenida. Y qué agradable es poder, ¿no es cierto?, estar juntos en este culto de adoración al Señor. Aprovechemos este tiempo de la palabra, ¿no es cierto?, para con esta también adorar al Señor. Refiriéndonos a qué, a atesorar lo que el Señor tiene para decirnos hoy, ¿ya? Quiero comenzar con esta predicación, con este sermón, preguntándoles, no necesariamente para que ustedes me respondan, pero para que ustedes piensen si alguna vez han tenido algún sueño donde al despertarse sienten ustedes el alivio de que solo fue un sueño, de estar soñando algo que era tan malo o tal vez algo tan en el sueño, ¿no es cierto?, que puede haber sido tan complejo que cuando ustedes despertaron del sueño dicen, ¡ay! Era solo un sueño. Y qué bueno que solo era un sueño. Yo he soñado más de alguna vez algo así. Recuerdo alguna vez que yo soñaba, hace algún tiempo atrás, que yo hacía una prueba, y después yo reprobaba esa prueba. Pero el sueño, si bien no era algo tan complejo, pero en el sueño yo tenía un sentimiento o una emoción tan fuerte de desesperación de que me fue mal en esa prueba, de que cuando desperté dije, oh, y era un sueño solamente. Qué bueno, porque lo que estaba pasando, a pesar de que no era algo tan grave, pero en el sueño, ¿no es cierto?, de repente las cosas que uno sueña no necesariamente tienen que ser tan racionales o tan coherentes, pero en el sueño yo estaba pasándola realmente mal y pensaba, oh, y esto no pasó realmente. Qué bueno, y me sentí contento cuando desperté porque en el sueño yo estaba angustiado. Pues nosotros podemos tener sueños así, ¿no es cierto? Sueños donde pasa algo malo y después despertar y que bueno que no era, pero lamentablemente en la vida, hermanos, también nos puede pasar esto. Nos puede pasar de que algo malo hayamos hecho, hayamos cometido algún error, tengamos alguna falta, alguna situación que no nos conviene o no queremos que esté, pero lamentablemente, como no es un sueño, no podemos despertar y darnos cuenta de que no existe o no pasó. Sino que cuando en la propia vida, ¿no es cierto?, han pasado situaciones complejas, o nosotros nos hemos equivocado o hemos pecado, nos damos cuenta que sí pasó, que es real. Y nosotros tenemos que lidiar de esto, o tenemos que lidiar con esto de alguna forma. Y hoy día vamos a hablar un poco de que, a pesar de que muchas veces las situaciones malas no son un sueño, cuando yo desperté de ese sueño, o cualquiera de ustedes que haya soñado algo así, uno siente ese alivio porque siente que tiene una oportunidad. Y en la vida real, hermanos, muchas veces uno se equivoca y siente, ¿no es cierto?, que la situación está perdida. Pero para el cristiano, hermanos, en el Señor,
nosotros también tenemos oportunidad. Y tenemos, ¿no es cierto?, la esperanza del Señor. Quiero que puedan buscar en sus Biblias 2 Corintios 7, y vamos a leer del 7 hasta el 11. 2 Corintios 7, del 7 hasta el 11. Esta nos habla un poco de algo muy precioso que el Señor puede hacer con nosotros. 2 Corintios 7, del 7 al 11. Voy a esperar un poquito, ¿no es cierto?, para que logren alcanzar a buscarlo. Son 5 versículos que vamos a estar, ¿no es cierto?, reflexionando hoy día. 2 Corintios 7, del 7 al 11. Dice así: y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Bendita sea la palabra del Señor. Vamos un poco a contextualizar lo que acabamos de leer. Primeramente quiero contarles que Pablo, ¿no es cierto?, está escribiendo esta carta a los Corintios, ¿no es cierto? Tenemos en la Biblia la primera carta a los Corintios y la segunda carta a los Corintios. En la primera, de alguna forma, nos muestra la palabra que los Corintios era una iglesia que estaba en Corintios que de alguna forma se había desarrollado, ¿no es cierto?, con dones, con talentos, ¿no es cierto?, con manifestaciones, con enseñanza, pero a la vez Pablo les decía que ellos eran como niños, ¿ya? Eran como niños porque no habían de alguna forma desarrollado el amor de Dios en sus vidas. Y cuando pasaba todo esto, hermanos, de alguna forma Pablo lo que quería era que ellos se pudieran reconciliar y pudiesen crecer en ese sentido. Luego viene esta carta, pero no es esta carta la continuación de esta carta de los Corintios, de Primera de los Corintios, sino que de alguna forma es una carta más que vino después, entre otras cartas perdidas que tuvo Pablo hacia los Corintios, ¿ya? Y es que Pablo, al menos en lo que acabamos de leer, está expresando, ¿no es cierto?, a los Corintios en esta carta que él había estado pasando tribulación, había estado pasando algunas dificultades, algunos desganos, algunas tristezas. Entonces dice que cuando Tito va y les cuenta lo que los corintios le habían hecho, porque los corintios habían de alguna forma animado a Tito cuando Tito estaba en Corintios, los habían ayudado, les habían, ¿no es cierto?, fortalecido, y le había dicho que las cartas que Pablo había mandado, especialmente una que era muy severa, había tocado sus corazones, y acá Pablo está respondiendo a la misma respuesta de la iglesia de los corintios, a esta carta que le había mandado, ¿ya? Por eso el 7 dice,
y no solo con vuestra venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, hablando de Tito, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. De alguna forma, Tito le había dicho que los corintios habían expresado a él afecto, ¿no es cierto?, hacia Pablo, un llanto, ¿no es cierto?, de lo más probable de arrepentimiento o de gozo, una gran solicitud hacia Pablo, de forma que Pablo mismo se alegró, se gozó en eso, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué se gozó Pablo? Porque Pablo estaba de alguna forma preocupado, porque él había escrito una carta tan severa a los corintios que posiblemente él pensaba que podía lastimarlos o desanimarlos en vez de llevarlos, ¿no es cierto?, al animarlos, ¿no es cierto?, para poder seguir. Por eso dice el 8, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamentó el haber escrito esta carta en algún momento, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Entonces nos damos cuenta de alguna forma que la carta de Pablo había tenido una respuesta o había tenido un efecto donde los corintios habían tenido una respuesta positiva. Y en todo este contexto vamos a ir desarrollando el tema que yo quiero hablarles, de esta nueva o de estas oportunidades que el Señor nos da. Cuando nosotros, hermanos, nos damos cuenta de lo que está pasando en este contexto, como primer punto quiero señalarles que para que Pablo escribiera una carta severa es porque los corintios o la iglesia de Corintios estaba ejerciendo tal vez una mala práctica, estaba pecando contra el Señor y estaba de alguna forma haciendo algo que no debía hacer. Lo más probable, hermanos, de acuerdo al contexto, de acuerdo a si usted lee la segunda carta de Corintios, es que Pablo lo que hace mucho es defender su apostolado y de alguna forma él defiende su liderazgo dentro de la iglesia y su trabajo dentro de la misma iglesia de Corintios. Lo más probable es que esto haya sido a raíz de falsos profetas, de falsos maestros que tal vez quisieron entregar algún tipo de enseñanza, y aún Pablo, ¿no es cierto?, en otro momento dice que, y habla contra los falsos superapóstoles, que se dan, ¿no es cierto?, o se muestran como aquellos grandes y que hacen tremendas cosas, cuando Pablo en sí, hermanos, era una persona que de presencia no parecía de autoridad, ¿ya? Lo que Pablo tenía era que sus cartas eran tan fuertes, tan profundas, tan intensas, que éstas llegaron muchas veces a marcar, ¿no es cierto?, las iglesias, y como nosotros nos damos cuenta, son parte de la revelación de Dios en la palabra, ¿no es cierto?, en la Biblia. Pero él como persona era una persona de presencia, según las Escrituras, que no transmitía autoridad, no transmitía de alguna forma ser una persona fuerte, una persona intensa. Incluso él mismo dice, ¿no es cierto?, en otra parte, que aprovecharon, ¿no es cierto?, la severidad de sus cartas, porque él después no iba a dudar de hablar con esa misma severidad en persona, aunque todavía no lo había hecho, porque él en sus palabras no era de palabras fuertes en persona. Él era una persona, ¿no es cierto?, que incluso lo describen un poco en la Biblia, era calvo y tenía ciertas características que no dan al caso, pero acá lo que Pablo está queriendo hacer es defender su liderazgo, su apostolado. Y en este sentido, la falta de los corintios, lo más probable es que haya sido, ¿no es cierto?, el hecho, ¿no es cierto?, de menospreciar a aquel que Dios había mandado y menospreciar las enseñanzas. Es por eso que Pablo tiene que mandar esta carta tan severa. Cuando nosotros, hermanos, nos damos cuenta de eso, nos damos cuenta también de que cuando vemos a una iglesia
que de alguna forma había crecido, una iglesia que tenía dones espirituales, que tenía diferentes enseñanzas, que era una iglesia que era creciente, iba avanzando, pero tenía también sus dificultades, tenía también sus defectos. Nosotros debemos darnos cuenta que nosotros, hermanos, a la hora de ser la iglesia de Dios, a la hora de ser parte, ¿no es cierto?, del pueblo de Dios, no podemos sentirnos ni podemos creer en algún momento que nosotros somos perfectos. Al igual que la iglesia de Corintios, nosotros también tenemos nuestras dificultades, también pecamos de alguna u otra forma. Esto podemos verlo de muchas formas. Es sumamente fácil darnos cuenta que somos pecadores. Si nosotros miramos para atrás, nos vamos a dar cuenta de solo en un día, ¿no es cierto? Si nosotros realmente nos ponemos a pensar, podríamos hacer incluso una lista de las cosas que pensamos en las cuales pudimos haber ofendido a Dios y en las cuales pudimos haber pecado. Usted me podría decir, pero yo ayer no mentí, o ayer no engañé a nadie, o ayer no hice esto, otro, pero tal vez, ¿no es cierto? Ahora que estamos en pandemia, se nos ha pedido, ¿no es cierto?, las autoridades seguir ciertas normas y perfectamente las podemos o no las podemos seguir. Pero la palabra dice, ¿no es cierto?, que debemos obedecer a las autoridades. Si no las obedecemos, ¿no es cierto?, vamos a estar pecando. Y no solo pecamos, ¿no es cierto?, contra las autoridades, sino que pecamos contra Dios. Cuando una persona, ¿no es cierto?, roba en una tienda, está claramente pecando contra la persona, está infringiendo la autoridad, está infringiendo la ley y está además pecando, y no además, sino que lo principal es que está pecando contra Dios. Cuando nosotros, ¿no es cierto?, vamos a la calle y nos encontramos algo sabiendo que no es de nosotros y tenemos la oportunidad de devolverlo y no lo hacemos, estamos pecando contra Dios. Cuando tenemos la oportunidad de reaccionar bien y no lo hacemos y nos enojamos a tal punto que decidimos actuar mal, estamos pecando contra Dios. Cuando somos egoístas y no hemos querido ni hemos tenido el tino de poder colocarnos en el lugar de la otra persona, estamos actuando mal y estamos pecando contra Dios. Cuando desobedecemos en cosas que para nosotros son pequeñas, estamos pecando contra Dios, porque el pecado es uno solo. El pecado es aquello que ofende a Dios, que infringe la voluntad de Dios. Entonces, al igual que los corintios, nosotros debemos reconocer nuestra falta, nuestro pecado. Y lo interesante de esto, hermanos, como primer punto, es darnos cuenta. Muchas veces nosotros hablamos, pero yo hice esto, y nosotros lo hablamos con ligereza. Yo me equivoqué en esto, o yo la embarré en esto, pero no importa. Y lo hablamos con ligereza. No significa que nosotros nos vamos a hundir, ¿no es cierto?, en lo que hicimos, pero si hemos pecado contra Dios de alguna forma, debemos reconocerlo con el pesar que tiene que ser. Y de esto habla todo este texto, ¿no es cierto? Si nosotros vemos este primer punto, ¿no es cierto?, es Pablo dando gracias a Dios porque había un problema en Corintios y algo pasó. Lo primero que debemos reconocer como el primer punto es que muchas veces hay algún problema. Y como en mi sueño, hermanos, donde, ¿no es cierto?, yo reprobaba una prueba y en mí había una gran angustia, en nosotros debiese haber una gran angustia cuando hemos pecado contra el Señor. O si usted, hermanos, está pasando por una situación donde tiene una gran angustia, tiene que también reconocer esa situación. Reconocer, muchas veces nosotros decimos, no, estoy bien. Solo por el deseo de no reconocer la dificultad de la cual estamos pasando.
Ahora, independiente de cómo esté usted, nosotros vemos en el texto la respuesta de los corintios. El 8, el 9 y el 10 nos muestra claramente cómo Pablo habla de la respuesta de los corintios, ¿ya? El 8 dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Dice el 9, ahora me gozo porque no porque hayan sido contristados. Pablo no se alegra porque hayan sido contristados, significa que hayan sido entristecidos, ¿ya? La palabra que se utiliza acá, hermanos, para contristado es la misma palabra que tiene de base para entristecer, que es lupeo en griego, ¿ya? Y vamos a hablar un poquito de esto, pero acá está diciendo, ¿no es cierto? Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, Pablo no está contento porque hayan sido entristecidos, dice, sino porque fuisteis entristecidos, contristados, dice, para arrepentimiento. Y eso es por el gozo que tenía Pablo, que fueron entristecidos con la carta, con esta confrontación de Pablo, pero fue para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis, por nuestra parte. Entonces, Pablo había escrito esta carta confrontando a los corintios en su pecado, en su falta, y lo que había pasado era que ellos habían sido contristados, habían sido entristecidos, pero esta tristeza terminó en arrepentimiento. Dice, ¿por qué? Porque Dios lo permitió así, porque habéis sido contristados según Dios. Esta tristeza vino, ¿no es cierto?, a causa de la carta de Pablo, pero la permitió Dios. Dice, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. El 10, y de alguna forma el versículo 10 nos explica todo esto. Dice, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Está queriendo decir que la tristeza que viene de parte de Dios produce arrepentimiento, y de esta tristeza no hay que arrepentirse, porque viene de Dios y produce este fruto. Dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y acá nosotros vemos ciertas palabras que son claves, hermanos. Las palabras, ¿no es cierto?, que es tristeza y arrepentimiento. Pero adelante, recordemos que Pablo también tuvo tristeza, ¿ya? Pero él dice que también tuvo un lamento. Y son palabras claves: tristeza, lamento y arrepentimiento. Como les dije, ¿no es cierto? Tristeza, el griego de la palabra tristeza es lupeo, ¿no es cierto? Significa dolor o desgracia. Entonces, cuando nosotros hablamos de la tristeza, es un dolor, algo que nosotros sentimos que es una desgracia, algo tan malo. Eso es la tristeza que nosotros sentimos muchas veces. Y la tristeza que nos debiese producir las faltas que estamos teniendo. Si nosotros de alguna forma en este tiempo nos hemos equivocado en algo y pensamos, ¿no es cierto?, que no sabe cómo arreglarlo, no sabe cómo solucionarlo, y está en esta aflicción, déjeme decirle que no está perdido si es que está sintiendo esta aflicción. Peor sería que nosotros tuviésemos alguna falta y no sintiéramos nada, ninguna tristeza, porque eso hablaría de lo lejos que estamos de Dios. Dentro de esto, hermanos, quiero decirles lo siguiente. Había un lamento que Pablo sentía acerca de lo que había pasado en esta carta, ¿no es cierto? Que luego él se dio cuenta de que la carta sí había resultado, pero esta palabra lamento viene del griego metanomai, ¿ya? Que significa después
cuidar o después del cuido. Y esta es una frase que no se entiende mucho en español, pero lo que quiere decir es la tristeza que se produce después a causa de las consecuencias de una situación. Entonces está la tristeza, ¿no es cierto?, del momento, de la situación, de la falta que cometimos, pero las faltas también tienen consecuencias. Y nosotros podemos lamentarnos por estas consecuencias también. Y no sé si ustedes se dan cuenta que es de alguna forma un camino que se va formando hasta el arrepentimiento. El 10 nos dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Hermanos, la palabra arrepentimiento viene en general o de la raíz metanoia, que significa, ¿no es cierto?, un cambio. Íbamos a un lado y íbamos por un lado que es cerrado, y arrepentimiento es cambiar completamente el sentido del lado donde íbamos. Eso significa en la traducción dinámica, en el sentido de la palabra, pero la palabra concreta, la palabra literal significa de acuerdo con la mente. En otras palabras, es cuando la mente ha sido transformada y nosotros nos ponemos de acuerdo con la mente para obrar, para accionar de acuerdo a esa mente transformada. Por eso es un cambio completamente de dirección, porque la mente primeramente ha sido transformada para que nuestros actos reflejen lo que ha pasado en nuestro interior. Entonces, lo que pasaba de alguna forma con la iglesia de Corintios es que ellos habían entendido si el problema era la falta de ¿cómo se llama? La falta, ¿no es cierto?, de tener fe o de creer a la autoridad de Pablo o de no hacer caso, ¿no es cierto?, a las enseñanzas de Pablo. El cambiar, ¿no es cierto?, de situación contraria era apreciar a Pablo, ¿no es cierto?, desear a Pablo. Por eso al principio en el 7 nos dice, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Entonces Pablo por eso estaba gozoso, porque se dio cuenta que ellos habían cambiado completamente de dirección, porque de esta tristeza hubo un arrepentimiento. Entonces, hermanos, nosotros podemos darnos cuenta que frente a la dificultad, frente al problema, frente a cualquier problema que tengamos, que lo veamos sin solución, lo más probable es que sí tengamos solución. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, el problema más grande que tiene el ser humano y cada uno de nosotros es el pecado. Y es un problema que nosotros no podemos solucionar con nuestras fuerzas, con nuestra inteligencia, con nada que nosotros podamos hacer. Nosotros no podemos solucionar el problema que tenemos con el pecado. Pero sí, Dios solucionó este problema. Nosotros estamos, ¿no es cierto?, en los estudios hablando de Mateo, y Mateo habla del reino de los cielos. Y recuerden que la predicación de Mateo es arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. La misma predicación tenía, ¿no es cierto?, Juan el Bautista. Porque el arrepentimiento es parte, ¿no es cierto?, de la voluntad de Dios para que Dios haga algo en nuestras vidas y en este problema que es el pecado. Nosotros no podemos redimir el pecado de nuestras vidas, no porque nosotros hagamos cosas buenas, se va a borrar el pecado que hemos cometido, sino que la única forma de que tengamos esperanza es que Dios, quien nos creó, nos perdone de ese pecado. Y es por eso que la palabra acá nos habla de este arrepentimiento. Cuando yo les digo que, ¿no es cierto?, tuve un sueño o alguna vez he soñado
con que hice una prueba, reprobé y tenía tanta angustia y desperté y me di cuenta que no era así, que tenía de alguna forma la oportunidad. En la vida real, cuando hemos pecado contra Dios y nos sentimos tan mal, hermanos, gracias a Él sí tenemos oportunidad, sí tenemos una nueva oportunidad cada vez mediante el arrepentimiento. Si nos arrepentimos, entonces tenemos perdón de parte de Dios. Es por eso que el texto, el 10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. La palabra, hermanos, salvación, de alguna forma, también significa libertad. También significa libertad, hermanos. Y esta palabra déjenme buscarla acá, esta palabra es soterian, ¿ya? Cuando uno en teología habla y dice, vamos a tener soteriología, significa que vamos a hablar de la salvación, ¿ya? Soterian es la palabra que se utiliza para salvación, también significa esta libertad, la libertad que Dios nos da del pecado, de esta situación tan horrible que hemos cometido. Entonces, tenemos esta oportunidad. Los corintios tenían la oportunidad y la tomaron, y nosotros también la tomamos. ¿Qué pasó? Si nos damos cuenta, el 11 dice, ¿por qué aquí esto mismo que hayáis sido contristados según Dios? Perdón, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, dice, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Hubo frutos, hubieron cambios, hubo solicitud de parte de los corintios. ¿Qué defensa? ¿Qué indignación a raíz del pecado? Dice, ¿qué temor? Dice, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. Ellos se vindicaron, o en realidad Dios produjo esta vindicación. Dice, en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. En otras palabras, ellos pasaron de estar sucios a raíz del pecado a estar limpios a raíz de este arrepentimiento. Hermanos, nosotros tenemos la oportunidad. Si estamos pasando alguna dificultad, si hemos pecado, si nos hemos equivocado, si hemos errado en el camino, tenemos la oportunidad de seguir adelante en el arrepentimiento a raíz de esta tristeza. Si usted en este momento se siente así, es tiempo de que permita que el Señor utilice esta tristeza. Una tristeza que no viene según usted, una tristeza que viene de parte del Señor. Un lamento que viene de parte del Señor para llegar al arrepentimiento. No es fácil. Lo más probable es que nosotros como cristianos, ya habiendo conocido al Señor como los corintios, que ya eran iglesia, que ya conocían al Señor, ya lo habían aceptado, nos falta arrepentirnos de tantas cosas, hermanos. Nos falta arrepentirnos de tantas cosas. Pero que el Señor nos ayude, hermanos. Nos ayude en este arrepentimiento, porque el Señor da el arrepentimiento. Es el Señor que produce todas estas cosas. Y oremos al Señor para que todo esto sea cada día posible en nuestras vidas. Y permitamos que en cada área de nuestras vidas el Señor sea y empiece a ser el que gobierne. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús estamos aquí delante de su presencia para glorificar, exaltar y bendecir su nombre. Usted es un Dios maravilloso, un Dios todopoderoso, un Dios digno de honra, de gloria y de alabanza. Un Dios que nos permite hacer de todas las dificultades, Señor, una oportunidad para adorar, glorificar al Señor.
Si hemos pecado contra usted, si hay algo malo en nuestras vidas, Señor, y estamos sufriendo y estamos teniendo tristeza, Padre, usted permítanos tener esta tristeza, pero para llegar al arrepentimiento que nos lleva a la salvación. No permita otra cosa, porque su palabra también dice que la tristeza del mundo produce muerte. Y es que cuando hemos pecado y estamos tristes solo por motivos egoístas, Señor, por motivos que no son agradables a usted, no por querer llegar a un arrepentimiento, simplemente nos hundimos y nos vamos hundiendo más en la tristeza, sin fruto y sin nada, sino que solo como producto del pecado. Padre, que nuestra vida no sea así, sino que nos ayude usted a arrepentirnos para salvación. Padre mío, esta salvación que no es la vida eterna en sí, porque usted ya nos la ha dado, sino que salvación, Padre mío, de todas estas cosas, Señor, que nos destruyen, porque son el pecado. Yo le pido, Padre Santo, que usted nos ayude, nos bendiga y nos cuide. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias, pastor, por su palabra de hoy. Ahora le voy a pedir a nuestro hermano Juan Carlos que por favor sea tocándole el cumpleaños feliz a Kiara, que ella cumplió 5 años. Amén. Entonces le vamos a cantar el cumpleaños feliz a Kiara. Feliz, feliz cumpleaños, deseamos para ti, que todo mi poder te quiera bendecir. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. A Dios le damos gracias, que oramos sin paz. Al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida y felicidad. Feliz cumpleaños, Kiara. Gracias, hermano Juan Carlos. Y ahora voy a pedir a nuestro pastor que él sea abriendo los micrófonos para que cada uno de nuestros hermanos se despida. Muchas gracias, hermano. Chao, hermanos. Feliz cumpleaños, Kiara. Feliz cumpleaños, Kiara, que el Señor les bendiga a cada uno. Hermano muerto. Voy a pasar por el Igual. Bendiciones para todos. Saludos a todos. Dios bendiga. Que Dios los bendiga. Kiara, quiero torta. Bendiciones. Dios les bendiga, hermano. Feliz cumpleaños, Kiara. Un beso a mi Martinita. Oh, la torta. Kiara, ¿cuántos añitos cumpliste? 8. Como 10 años. Mi hermano, que el Señor les bendiga a cada uno. Igual. A usted igual. Chao.